Bien, buenos días. Le damos la bienvenida a la sesión del examen de título de la señorita Constanza Vilches Gaete, alumna de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte. Mi nombre es Valesca Cerda y seré quien los acompañe como moderador en esta sesión. Como indicaciones generales, se les recuerda a los invitados que nos acompañan en esta oportunidad que esta primera etapa de sesión debe mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. También indicar que esta sesión está siendo grabada y este archivo audiovisual será compartido en la carpeta de antecedentes de la titulando. A continuación, para dar inicio, realizaré la presentación oficial de este examen. Bien. Hoy, jueves 3 de junio, se presenta ante la comisión evaluadora la titulando Constanza Vilches Gaete, quien expondrá su proyecto de título desarrollado desde el tema Arquitectura y redes culturales, consolidación cultural en el barrio histórico de Antofagasta, resuelto con el programa arquitectónico Cineteca Regional y Media Lab, Ciudad de Antofagasta, Segunda Región, Chile. La comisión evaluadora de este proyecto de título está compuesto por los académicos y arquitectos el doctor Diego González Carrasco, el doctor Gino Pérez Lancelotti y el magíster Felipe Rojas Ríos, quien es el tutor de la titulando. La alumna Constanza Vilches Gaete, con la evaluación de esta, su última instancia académica, opta al título de arquitecta y grado de licenciada en arquitectura. Constanza, te solicitamos entonces que compartas tu pantalla para poder dar inicio a tu presentación, recordando que tienes entre 25 a 30 minutos para hacerla. Bien, invitamos a los integrantes de la comisión que apaguen sus cámaras para dar inicio. Bien, Constanza, cuando quiera. Ya. Bueno, antes de comenzar quiero darle la bienvenida y muy buenos días a todos quienes se encuentran presentes hoy, mi familia, amigos y tutor, que gracias a ellos que fueron parte fundamental de este proceso. Como ya fue presentado con anterioridad, mi proyecto estudia la arquitectura y redes culturales y busca la consolidación cultural en el barrio Antofagasta, histórico de Antofagasta. Este proceso nace desde mi experiencia personal asistiendo y consumiendo cultura en nuestra ciudad. Mientras más asistí a eventos culturales, como los que pueden ver, eh, como una banda local, asistir a un ciclo de cine independiente o ver una exposición de fotografía o incluso un show de magia, existía una frustración latente por no poder apreciar al 100% la experiencia. Lo que en parte era producida por la carencia técnica, es que, porque digamos, que por muy pintoresco o consciente que sea apoyar el talento local, viendo un corto en el patio de arquitectura o escuchar una banda en una sede vecinal, muy en el fondo pensaba cómo no existe un mejor lugar o más especializado para realizar esta actividad. Este es el origen de este proyecto, fantasear con la idea de un lugar donde gestores culturales, artistas, pudiesen explorar sin límites las posibilidades de sus ideas y presentarlas al público con la calidad que merece el esfuerzo de ser arte en Chile, pero sobre todo en región. Por lo tanto, ¿qué es consolidar? Consolidar, según su significado, es hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez. Y consolidar es la palabra clave que da forma a estas preguntas de cómo y dónde debe existir este espacio especializado en Antofagasta. Bajo esta perspectiva, es de importancia señalar que Antofagasta en el inconsciente colectivo es percibida como una ciudad para el trabajo, y que su patrimonio cultural gira en torno al patrimonio industrial o a las maravillas naturales de la región. Es así que al hablar del patrimonio cultural local, tanto para sus habitantes como para personas externas de la ciudad, se asocia a un concepto más bien de nicho y del cual no se tiene mayor conocimiento. Sin embargo, no hay que olvidar que la falta de conocimiento no es igual a la falta de patrimonio o cultura local. Al hacer un catastro de la ciudad podemos notar que existe una concentración de edificios patrimoniales que posean un programa de tipo cultural, como lo son la Biblioteca Regional, el Museo de Antofagasta y el Centro Cultural Estación. Todo esto dispuesto en la zona CC de Antofagasta, además de otros hitos como lo son el ex resguardo marítimo y la ex gobernación marítima,
la estación de ferrocarriles, la Casa Duelsberg o el Muelle Histórico, puntos que se concentran sobre el eje de calle Bolívar. Es en este eje que a mi criterio se concentra la potencialidad de consolidar una zona dedicada a la cultura y el patrimonio y ser así una atracción en sí misma con distintos puntos que conformen esta red cultural. Consultando distintas estadísticas del Ministerio de Cultura, dentro de las actividades culturales que mayor afluencia de público atraen son aquellas que giran en torno al cine, ya sea asistiendo directamente a cines comerciales o a ciclos de cine independiente e incluso actividades desarrolladas por la municipalidad como Cine en tu Barrio. A partir de esta información y mi propia experiencia como asistente y colaboradora en proyectos de esta índole, es que la idea de un espacio dedicado exclusivamente a gestionar, producir, conservar y exponer material audiovisual se comenzó a barajar. Es en este punto que las piezas que componen este proyecto comienzan a ordenarse en una idea más concreta. Antofagasta alberga una curiosa historia sobre el cine local, que hace sentido con su historia y procesos de desarrollo, lo que en palabras de la gestora cultural Adriana Suánich fue en algún momento el Hollywood de Sudamérica, ya sea por la influencia de la gran población migrante proveniente de Inglaterra, Estados Unidos u otros países europeos, o la evidente necesidad de generar entretenimiento en las salitreras, o incluso ese mismo sentimiento regionalista que existía en la zona, es que dan inicio a un emergente movimiento de cineastas, los cuales pusieron en el mapa a Antofagasta por la novedosa propuesta que entregaban al país. El cine mudo en Antofagasta produjo distintos metrajes a finales de la década del 20, pero vio su fin abruptamente con el surgimiento del cine sonoro en 1927 y la gran depresión financiera que afectó la economía global. Sin embargo, esta historia de cine no se detuvo nunca, pese a no tener una gran oferta educativa en la zona, consiguiendo con los mismos ideales del cine mudo de esa época mostrar el norte y Antofagasta, sus problemas y vivencias, y así como Alberto Santana escandalizó la ciudad con la película Madres Solteras en 1927, hoy en día tenemos películas como Parido y Criado que muestran las dificultades de una familia migrante colombiana viviendo en los campamentos de nuestra ciudad. Actualmente la escena audiovisual local posee una poca producción, ya sea por temas logísticos, o sea que hay poca oferta de arriendos de equipo y espacios para realizar este tipo de producciones, o también pueden ser por cosas educacionales, ya que los talentos o exponentes locales para tener una formación formal en cine o producción audiovisual deben salir de la región. No obstante, en el norte del país se realizan alrededor de 7 festivales de cine, en donde el Festival de Cine Internacional de Antofagasta cada año recibe más participantes y notoriedad en la escena audiovisual, y aún así depende de cines comerciales y auditorios para desarrollarse, teniendo que adaptarse a las opciones que estos les entreguen. Dentro del catastro que se realizó, se tomaron en cuenta la infraestructura privada y pública, que albergaron en los últimos 5 años actividades relacionadas al cine. Dentro de este catastro también se hizo la distinción de aquellos espacios que tenían una infraestructura más completa o idónea para este tipo de actividades como los cines y centros culturales, auditorios u universidades. Y aquellos espacios más informales como son las juntas de vecinos, plazas y canchas donde gestores culturales o la municipalidad organizaron distintas actividades de barrio o más recientemente, producto de la revuelta social, presentaron documentales en actividades como Tecito Rebelde o Cabildos Abiertos. Dentro de las referencias programáticas de este proyecto se encuentra la Cinemateca Francesa de París. Este gran proyecto cultural para el cine reúne en el antiguo American Center de Frank Gehry 4 salas de proyección, un museo, una filmoteca de cine francés, salas de exposiciones temporales, una biblioteca, taller educativo, entre otros, que promueve la cultura cinematográfica en todas sus formas y en particular mediante el desarrollo de la educación de la imagen. También se tomó en cuenta la Filmoteca de Cataluña, la que fue en gran parte la base para el desarrollo programático técnico para la conservación y restauración de distintos tipos de medios como las cintas de celuloides, DVDs o VHS. Otra fuente de inspiración es la Cinemateca de Bogotá y su trabajo de concesión exterior y apropiación de flujos urbanos dentro y fuera del proyecto, la que puedo resumir en dos grandes puntos. Uno que es el paso urbano, ya que sobre el nivel del público se establecen continuidades urbanas y de manera transversal al lote que relaciona el conjunto de edificios, y a su vez la perspectiva que acusan las visuales hacia los cerros tutelares de Bogotá con una valoración directa sobre el paisaje urbano natural y el del edificio. Y también la idea de la calle museo. Longitudinalmente se desarrolla una calle interna de doble altura que conecta las salas de exposición y hace expansible sobre este pasaje a las aulas, que además establecen de esta manera categorías de privacidad,
desde lo público, lo social y lo privado. Y por último, y tomando las consideraciones de la UNESCO, la forma más eficaz de consolidar una actividad artística específica es seguir todo el proceso desde el usuario, pasando por la formación académica, la producción y terminando con la exhibición. Este diagrama circular del campo audiovisual es la base para decidir hacer un Media Lab, inspirado fuertemente en el programa de creadores de YouTube y sus YouTube Space, un espacio de aprendizaje guiado donde se facilita el uso de equipos y recintos especializados para la producción audiovisual amateur. Es el conjunto de toda esta investigación que da lugar a la idea de una cineteca regional para Antofagasta, un centro de producción, exhibición, conservación e investigación audiovisual, un lugar donde se recopila este medio y lo entrega a la comunidad local de forma idónea para ser apreciado, una puesta en valor de nuestro acervo cultural audiovisual. El planteamiento, como ya había mencionado, el emplazamiento, como ya había mencionado, se encuentra en la zona CC. Una de las cualidades más interesantes de este es la fragmentación del grano en esta zona. Como se puede apreciar en este noli, el centro de la ciudad tiene una densidad que al ir acercándose al eje Bolívar va desarmándose mientras sube por Avenida Argentina y apareciendo estos grandes espacios abiertos, los cuales son utilizados como estacionamiento, buses o incluso bodegaje. Además, esta zona tiene una alta conectividad de transporte público y una gran cantidad de usuarios que durante la semana transitan desde los tribunales hacia las notarías o desde la zona comercial de Prat y Mata a los edificios públicos que se concentran alrededor de la Plaza Colón. Otro gran flujo de usuarios que transita la zona son los escolares que a diario pasan por la zona, ya sea como peatón o como usuario de transporte público, que circulan directa o indirectamente en la zona de proyecto y que es un público esencial para el desarrollo de este eje cultural. Se tomó como área de proyecto la zona posterior al Teatro Municipal, el cual está dentro de las 9 manzanas que rodean la Plaza de Armas de Antofagasta y que se enfrenta directamente a Calle Bolívar. Dentro de este espacio existen algunos edificios comerciales y de oficinas, como son una sucursal de FP, 2 locales de comida al paso, una bodega y salón de baile del Teatro Municipal y por último una agencia de viajes. Así, el predio resultante es de aproximadamente de 4.533 metros cuadrados. La zona CC considera una altura máxima de edificación de 16 metros y un pareo del 100% sin cuerpos salientes ni volúmenes, pero producto de la envergadura y del programa podría escapar un poco de la norma con los permisos correspondientes. Se trazan ejes determinados por el ancho del teatro y los cuales sirven de guía para fraccionar en 3 los volúmenes y así generar un recorrer al interior de la manzana. Se trata de respetar la altura del teatro y se define una altura promedio de los niveles del teatro, que son aproximadamente 3 metros, medida que se tomará como guía para generar también la grilla con la cual se trabaja en todo el proyecto. Este espacio interior que existe entre los 3 volúmenes y corredores se conecta al interior con el exterior de la manzana y tienen como objetivo generar una pausa donde se realicen diversas actividades culturales, itinerantes como cine al aire libre, danza contemporánea o simplemente un espacio de convergencia social en torno al arte y el cine. La idea es descubrir, aprender y explorar el edificio en toda su totalidad. Además, se incorporan 2 pasarelas que unen los 2 volúmenes principales para facilitar la movilidad de personal como tanto para usuarios. Además, se considera en el proyecto un espacio de bodegaje, talleres y espacios multiuso, incluyendo un montacargas y una pasarela directa entre el Media Lab y el escenario del teatro que corresponde a parte del programa que se expropió del mismo, pero también una oportunidad de contacto entre la actuación de tabla y el cine y un sistema o red creativa que entrega constantemente productos a la ciudad. Dentro de la cinemateca se consideran laboratorios, bodegajes climatizados y oficinas de investigación y documentación, una biblioteca de medios, zona de documentación para todo el público y además de muestras temporales y una muestra permanente del cine mudo y chileno del cine mudo de Antofagasta y además cine chileno. Por otra parte, el Media Lab considera una cafetería, salas de prácticas, multiusos, bodegas de equipos, laboratorios de computación, 2 sets de rodajes de pequeña y mediana envergadura, un camarín, zona de maquillaje y un switch o control de video y sonido. En total se consideran un máximo de 200 visitantes, 31 trabajadores en la Cineteca y de 20 a 30 visitantes y 17 trabajadores en el Media Lab.
Como ya había mencionado, el proyecto se encuentra emplazado en la zona norte de Chile, que se caracteriza por su clima desértico costero, con escasas variaciones térmicas durante el año y con una temperatura que varía generalmente entre los 13 y 25 grados centígrados. El viento predominante viene del sur y suroeste y tiene una velocidad promedio que no supera el 1.8 metros por segundo. Destacar también que hay escasa nubosidad, ya que se considera que el 87% del tiempo es despejado o con escasa nubosidad. Todas estas características hacen de Antofagasta una ciudad ideal para utilizar métodos pasivos de alimentación energética, como lo son los paneles fotovoltaicos. Aun cuando el proyecto se encuentra emplazado dentro del radio urbano de la ciudad, quise igualmente tener esta opción de paneles solares por dos motivos. El primero y más importante es en caso de emergencia. Si es que existe algún problema de electricidad, haya un sistema de soporte eléctrico y de baterías para salvaguardar las condiciones óptimas de almacenamiento de la cineteca, ya que las bodegas climatizadas no tienen que tener variantes como de temperatura, porque sobre todo las cintas de celuloide son demasiado delicadas con esos tipos de cambios bruscos de temperatura. Pero también tiene un sentido ético. Alineándome con el objetivo de desarrollo sostenible, en este sentido, mi proyecto considera una fachada con pantallas LED, que refuerza la idea de que es un lugar donde se vive el cine y también sirve como parte de difusión de lo que ocurre dentro de los programas y cosas que ocurran dentro del cine, pero no es mi idea, o no concibo que se utilicen energías fósiles para algo que muy en el fondo igual es algo estético y no tanto funcional. Por eso se utilizaron estos paneles de alta transparencia que generan en este edificio específico más de 350.000 kilovatios horas por metro cuadrado, que corresponden aproximadamente a 708 puntos de luz por metros cuadrados al día y un ahorro de más de 157.000 kilogramos por metro cuadrado de dióxido de carbono. Básicamente un proyecto que podría funcionar exclusivamente con energía solar por varios días. Además, se propone un sistema de fachadas ventiladas que retiene la transmisión térmica al interior, evitando así el uso excesivo de acondicionamiento climático activo, al igual que los paneles fotovoltaicos, que según sus especificaciones técnicas retiene casi un 90% de los rayos infrarrojos y casi la totalidad de los rayos ultravioletas. Además de estas consideraciones, el retranqueo y instrucciones de volúmenes ayudan a dar sombra al interior en horarios críticos del día. El sistema constructivo está concebido como una estructura aporticada de hormigón armado con losas aligeradas de doble vigueta o también conocidos como losas nervadas. Los beneficios de este tipo de losas es aliviar el peso de la estructura y la posibilidad de tener luces superiores a 7 metros. La gran diferencia con las losas unidireccionales es que tiene una distribución más uniforme de las cargas verticales. Mientras que las pasarelas o los puentes que unen estos volúmenes se consideran acero y aluminio, los cuales facilitan las grandes luces y menos puntos de apoyo estructural. Bueno, aquí podemos ver una planta de cubierta de proyecto donde también se marcan eh, las líneas de corte y además de dónde vienen las vistas de las elevaciones. Esta es la elevación noroeste, la elevación noreste, elevación noroeste, un corte paralelo a calle Bolívar, un corte paralelo a calle La Torre, además de una maqueta de contexto, maquetas de proyecto. Esta máquina que está iluminada para hacer énfasis en las fachadas con las pantallas LED. Y por último, imágenes proyectuales de cómo me imagino que podría vivirse este proyecto en su interior y exterior. Bueno, y con eso concluyo mi presentación. Espero que haya sido de interés para ustedes y bueno, eso. Gracias, Constanza.
Bien, invitamos entonces, agradeciendo la presentación de Constanza, invitamos a los integrantes de la comisión a que enciendan sus cámaras. Ay, Para iniciar, disculpen, también me acordé que hice un video. No sé si quieren verlo ahora o... la idea era que lo Sí, mostraras después de tu presentación, Constanza. Pensé que no sí. lo Ah, ibas a ya, presentar, pero muéstrelo. Sí, 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 ya, muéstralo. perdón. This couldn't happen again. Start to fall. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow. Folks know you belong with Victor. It's part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon. Bien, le damos las gracias a la presentación de la titulando Constanza Vilches. Y a continuación vamos a hacer inicio de la ronda de preguntas y comentarios de parte de la comisión. Bien, vamos a iniciar con el doctor Diego González. Hola Constanza. Hola, buenos días. ¿Va pregunta y comentarios juntos ahora? Pregunta O inicialmente y preguntas? después los comentarios. ¿Ya? Ya. Mira, la verdad es que tengo dos preguntas que no tienen que ver fundamentalmente con el proyecto, porque creo que está muy bien desarrollado.
pero ahí va en la ronda de comentarios, todas las felicitaciones, sino que es respecto del programa del Media Lab, que Ya. uno lo entiende dentro del programa, ¿no?, general de la Cineteca con el Media Lab. Sin embargo, en la memoria, Ujú. como que no está justificado, ¿no? De hecho, uno, cuando tú haces la historia de Antofagasta como de Hollywood del Sur, ¿no?, y del desarrollo del cine mudo y de la situación actual, yo esperaba que ahí se apareciera, ¿no?, que dijera, bueno, hay un interés por parte de la comunidad hacer estas cosas, pero falta, ¿no es cierto?, infraestructura, qué sé yo, y ahí apareciera, ¿no es cierto?, la necesidad de tener este Media Lab. Y también respecto de qué es un Media Lab, ¿no?, porque aparece mencionado en la memoria como Media Lab, como laboratorio audiovisual, ¿no?, Ujú. qué partes lo componen, por qué, ¿no?, y haber tomado ejemplos de cómo funcionaban estas cosas en otras partes, con otros ejemplos para poder entender un poco la magnitud, ¿no?, de la necesidad de estos sets que mostrabas en el video, de cuántos, no sé, computadores, equipos, no sé muy bien cómo se desarrolla ese programa. Eso es una pregunta. Y la otra es, ¿por qué no mencionaste la Cineteca Nacional, ¿no?, que a pesar de que es como un agregado del proyecto este de Undurraga Debes, debajo de la cuestión de la cripta del agua bajo la moneda, pero, pero claro, es la Cineteca Nacional, ¿no?, por último, para tener una idea de la magnitud respecto de la cantidad de cintas que se almacenan, el funcionamiento, ¿no?, etcétera. Esas serían mis únicas dos preguntas. Ya. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí, quizás erré un poco en no explayarme más sobre este tema del Media Lab específicamente en la memoria o en general, pero como a grandes rasgos tuve la fortuna y la oportunidad de ir a Estados Unidos y conocer los YouTube Space. Básicamente me perdí unos años en arquitectura para realizar como el sueño del influencer y se me dieron varias oportunidades de conocer estudios de grabación en Santiago y en Europa, y además de ir a estos espacios que son exclusivos para creadores. Y el programa en sí está muy eh, inspirado en eso, que básicamente es entregar todas las herramientas profesionales, tanto de técnicos como de personas que saben usar estos equipos, para entregarlo a la comunidad de YouTube y así mejorar el contenido que ellos mismos están creando. Que en parte eso también se nota especialmente donde hay un YouTube Space en el mundo, porque hay varios, hay uno en Tokio, en Londres, acá en Sudamérica y en Argentina, en Río de Janeiro, que donde existen estos puntos, como que existe también un crecimiento en la calidad, en cómo se desarrollan las actividades audiovisuales. Como que hace ese salto de ser alguien encerrado en su pieza con una cámara quizás del celular o la iluminación como natural, allá estar de frente en un estudio de grabación con profesionales que te pueden asesorar desde cómo hacer el guión técnico o cómo hacer un guión audiovisual, hasta la parte ya más de grueso, que es utilizar los laboratorios de edición con computadores profesionales que utilizan programas como DaVinci Resolve o programas que tienen que ver con cámaras de alta gama, como son una Ursa o una Red. Yo sé que estoy hablando un poco muy técnico, pero más que nada es eso, pues, como la idea del hecho de que si me interesa este tema y si en Antofagasta no existe quizás el interés de los espacios ejecutivos de ofrecer esto, que hay un espacio porque en Antofagasta yo siento que hay harta comunidad emergente de audiovisuales, también porque las nuevas generaciones consumen todo audiovisual. Como que yo siento que cada vez es más notorio que es difícil entender un proyecto o entender algo sin ver algo audiovisualmente. Como que estamos demasiado ligados con las videos y las cámaras y estar siempre como exponiendo nuestra realidad cotidianamente. Entonces, claro, como que es un conjunto, como dije al principio, de muchas carencias que yo misma vi y viví con mis amigos, con mis conocidos y con este como mundillo artístico que se gesta acá en Antofagasta, que tiene muchas ganas de surgir y de consolidarse, pero no necesariamente existe como el equipamiento programático que puedan sostener este tipo
actividades, y finalmente todos estos talentos locales terminan migrando a Santiago, Valparaíso, Concepción, donde sí está mejor consolidado este rubro. Y sobre la segunda pregunta de por qué no mencioné o consideré la Cineteca Nacional, bueno, como tú dijiste, es como un agregado de un proyecto que no necesariamente está como enfocado directamente al cine. Y tengo una lista de todos los films que ellos están salvaguardando, y hay muchos de ellos que, bueno, que se entregaron de forma digital a la Cineteca, comillas, Regional de Antofagasta, que también es como una subsección de la DIVAN y de la Biblioteca Regional acá en Antofagasta. Pero no entregaron VHS, no entregaron nada físico, entregaron solamente material como ya digitalizado. Y en su momento tuve la oportunidad de conversar con un trabajador que también ayudó en este documental de Adriana Suani, y él como que me entregó también mucha información respecto a como para hacer esta línea de tiempo que mostraba al principio. Fue gracias a él y como un poco su guía, la cual como que me orientó sobre cuáles son los films que sería interesante que se mantuvieran en Antofagasta o que están en buen estado para seguir como utilizando para mostrarse en la comunidad antofagastina. Gracias, Constanza. Gracias, Constanza. Continuamos con Gino. Y gracias, Bien. Diego, también. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Digo, Sí, ya. Gino. Hola, Constanza. Buenos días. Yo igual tengo dos preguntas. Sí. Mira, una tiene que ver con cómo en el diseño del espacio público, ¿no?, que atraviesa la manzana, que me parece interesante esa idea. De hecho, en el año pasado, en un taller, el taller 6, hicimos unas experiencias similares, ¿no? Porque, lógicamente, ese sector es bastante complejo. Después en los comentarios voy a referirme a ello. Tu propuesta genera como un corredor o algo así, Sí. ¿ya? Entonces, quería preguntarte cómo estás abordando ese corredor, cómo crees tú, el por qué lo diseñaste así. Me da la impresión, viendo las láminas, que hay unos desniveles más o menos importantes. Sí. Entonces, bueno, aparecen una serie de, no sé si son rampas con escalas y cosas así, ¿no? Pero y finalmente, ¿cómo se integra ese espacio al proyecto? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con ¿qué piensas tú después de esta pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar? ¿Qué puede pasar con estos espacios de cinetecas? Lo digo porque todos están haciendo las preguntas. Lo primero que se clausuró fueron los cines, lo cual fue terrible para la gente, para los cinéfilos, ¿no?, sobre todo. Pero la gente que está acostumbrada a ir al cine durante la semana o los fines de semana, en fin, ¿no?, a ver algunas películas, cinearte, en fin, como que eso desapareció, y como que nosotros, y lo dijiste tú también ahora, como que nos ensimismamos en todos los devices con una cantidad de información que ahora te llega a tu celular, a tu computador, ¿no?, en tu casa. Entonces, ¿qué piensas tú sobre esto? Lo cual me parece que es una buena idea, o sea, en el sentido que tú haces todo un diagnóstico, toda la historia que tiene el norte de Chile en cuanto a actividades culturales, y también de cine, ¿no?, que lo haces tú con esta línea de tiempo. Pero ¿cómo piensas tú, cómo ves el futuro de generar estos edificios que finalmente van a concentrar gente, ¿no es cierto?, frente al tema de la pandemia, en realidad? Esas son como mis dos preguntas.
Bueno, respondiendo a la primera pregunta, básicamente la idea de generar este corredor al interior de mi proyecto nace de que el hecho de que esté en el centro de Antofagasta, como que hay un flujo constante de gente que tiene como una idea fija de lo que tiene que hacer. Tengo que ir al trabajo, tengo que ir al colegio, tengo que hacer un trámite o comprar algo específico, y uno como que recorre muy como alrededor de la manzana y lamentablemente en Antofagasta las veredas no son tan amplias en todos lados, como que no se iba a apreciar el proyecto caminando por el lado del proyecto, por decirlo de una manera. No así si yo rompía la manzana y generaba esta pausa que puede ser apropiada de muchas maneras. Yo creo que la más cliché que veo que se repite harto, así como los chicos que se juntan en la municipalidad a bailar, pero yo también lo veo como un espacio de donde puse el café, lo pensé estratégicamente de que estuviera más cercano a la Plaza Colón para que en vez de subir, no sé, al café del centro por calle Prat, solamente cruzar e ir al café que está ahí en el medio lado y hacer como esa permanencia, esa pausa en ese lugar. También en la idea de que esté como soterrado o que esté en un nivel más bajo, quizás tiene que ver, o no quizás, pero tiene mucho que ver con el panóptico, con la idea de que alguien esté observándome y esa misma como idea de que esté produciéndose en ese interior alguna actividad artística o que se esté presentando un metraje al aire libre, la persona que esté transitando con su rumbo fijo puede llamarle la atención solamente por el sonido y asomarse y mirar hacia abajo y ver como un espectador más lo que sea que esté ocurriendo dentro de este espacio. También lo mismo va con por qué hay tantas escaleras como enfrentándose a muros, es lo mismo, o sea, como generar hartos espacios donde uno pueda hacer actividades, no necesariamente de cine, sino quizás ponerse ahí, hacer un show de magia y que estén todos mirando a la persona como si fuera realmente un anfiteatro. Entonces, como que por ahí va un poco la idea de cómo conceptualicé ese espacio. Eh, y refiriéndome sobre lo de la pandemia, bueno, yo personalmente siento de que hayan castigado así, porque yo siento que es un castigo, que hayan castigado así como a los cines y a los productores y todo lo que conlleva hacer una producción audiovisual es solamente una mala gestión de políticas de Estado. Y no solo en Chile, en muchas partes. Yo creo que es muy fácil decir así no, como quitar de lleno el cine y entregar, no sé, la facilidad de ir a un mall, por ejemplo, o a otro lugar donde se genera la misma o más cantidad de afluencia, cuando uno perfectamente podría hacer como se hace en el metro, incluso sentarse 2 sillas por medio, como que se pudo haber solucionado de otra forma. Particularmente en mi proyecto yo lo puedo imaginar de dos formas, como si es que existiese este proyecto y estuviera a cargo de él, como realizaría actividades al aire libre, para algo hice estos espacios para que la gente pudiera estar ahí y no estar encerrado dentro del cine, pero también con la misma idea de modernizarse, yo creo que todo, todo lo que se produce en la vida como real o material, en esta época, en este siglo, y como van las cosas, tiene su contraparte digital. Entonces, asimismo como existe la Cinemateca, tendría que existir una plataforma que pueda presentar algunos, y no todos, algunos de sus, algunos de los films o material que existe en la Cinemateca de forma digital, hasta que se tenga la posibilidad de abrir al público. O sea, yo como que para mí personalmente yo no concibo hacer como, como que para mí todo tiene un lado real y virtual en general. Entonces yo creo que es parte solamente del progreso de eso el que exista una plataforma así. No así, eh, igual uno siempre tiene ganas de ir al cine, experimentar, ver una película en el cine no tiene nada que ver con verlo en la casa. Entonces, de todas formas, cuando se acabe la pandemia o si llegase a pasar esto al momento de volver, yo no creo que los cines mueran. Yo creo que van a volver con más ganas incluso, porque de verdad la experiencia del cine no es solo una experiencia personal, sino es una experiencia que muchas veces se vive colectivamente con extraños. O sea, yo creo que todos hemos ido a una película y hemos llorado en conjunto, hemos celebrado en conjunto con muchas personas que dentro de la oscuridad ni siquiera nos conocemos, pero compartimos ese sentimiento de estar vivenciando a través de una buena película un sentimiento colectivo.
Bien, gracias Constanza. Gracias, Constanza. Gracias Gino por tu pregunta. Pasamos a Felipe Rojas. Felipe. ¿Qué tal, Constanza? La verdad yo tengo más comentarios que preguntas, por lo tanto me voy a reservar a los comentarios finales, pero un poco para complementar lo que ha sido tu estudio, vamos a decir, de proyecto, eh, que es bastante, vamos a decir, eh, sensible en cuanto a esta incisión urbana que podríamos llamar, en donde tú mismo declaras que es una apropiación de un paisaje urbano que quiere generar continuidad, que sea expansible, ¿cierto? Que se pueda traspasar fácilmente y nada menos que en el casco histórico, al lado del Teatro Municipal. Me gustaría que complementaras un poco lo que fue este estudio previo, vamos a decir, de orden conceptual y del lenguaje finalmente de tu proyecto. O sea, cómo influye el teatro municipal, esa preexistencia, en el orden de tu proyecto. Esa sería la primera pregunta. Y eh, bueno, la otra pregunta que también me hacía, que ya la hizo mi colega Gino, frente a la pandemia, cómo responde el proyecto, creo que eso ya lo acabas de responder. Así que me quedo con esa pregunta. Puedes, si quieres, Constanza, apoyarte de tu material. Eh, bueno, decidí que estuviera al lado del teatro, yo creo, eh, básicamente porque sentí que el teatro en sí es un proyecto no terminado para mí. Es un proyecto que tuvo históricamente muchos procesos de dejarlo a medio terminar, terminarlo no de la manera en que el arquitecto lo diseñó originalmente para el concurso que se hizo allá por los años 60 o 70. Por lo tanto, para mí hacerlo alrededor del teatro o en conjunto al teatro era un poco reivindicar como, como el espacio que se pensó originalmente, que era un espacio cívico, un espacio de convergencia para la ciudad, un espacio de apropiación del patrimonio que está alrededor de la ciudad. Yo creo que también no es como algo tan antojadizo el hecho de que el teatro esté ahí, o sea, que esté en un lugar que es céntrico, pensando cómo ha crecido Antofagasta, siempre ha sido como en torno a esta zona del casco histórico y expandiéndose ya a, como, como ha crecido Antofagasta como longitudinalmente y todo. Pero de todas formas, y aunque aparezcan nuevos malls o nuevos centros como comerciales, todo confluye finalmente en el centro, cuando hay protesta y todo, todo ocurre ahí. Entonces yo siento que el arte en Antofagasta, la expresión artística, ocurre en el centro histórico de Antofagasta. Es algo que quizás sin pensarlo las personas cuando quieren mostrarse, cuando quieren mostrar como lo que están haciendo, su música o su fotografía o lo que sea que están haciendo, gira en torno al teatro. Y también por la misma carencia que siempre existió de este tipo de espacios, el teatro en este momento cumple una multifunción mucho más amplia que solamente ser el teatro municipal. Entonces también siento que mi proyecto un poco viene a complementar y desahogar un poco el programa que cumple el teatro en este momento. O sea, yo recuerdo cuando era más chica y estaba en el conservatorio de música allá, como que estábamos todos amontonados, incluso cuando faltaba o había algún problema en las salas de danza que están como en el nivel como subterráneo atrás, cuando cae agua o algo se inunda siempre porque también está en desnivel y está mal hecho en algunos sectores del teatro, porque se ha hecho todo muy a la necesidad que existe en el momento. Entonces, por ejemplo, hay salones de danza que en verdad son galpones que podrían ser cualquier otra cosa, pero por una cosa de necesidad es un salón de danza. Entonces, por lo mismo yo nunca quise como pensando que iba a utilizar un terreno que es del teatro y que el teatro ocupa actualmente esos terrenos para tener este galpón de danza y tener un galpón para hacer trabajos manuales para escenografías u otros. Mi proyecto siempre pensé como en el Media Lab como un espacio de creación multidisciplinario y que albergue no solamente
el mundo audiovisual, sino como dije, el mundo del teatro y de las tablas, porque al final son dos planos que se unen y que constantemente han estado trabajando en conjunto, como que uno sin el otro de cierta forma no pueden vivir. Creo que aunque sean dos disciplinas distintas, son dos disciplinas que se necesitan mutuamente. Entonces, el hecho de que esté uno al lado del otro y que existan estas conexiones como pasarelas que quizás son conexiones físicas que poco dicen de las conexiones personales que puedan haber ahí, el hecho de simplemente atravesar de un lado a otro o pasar por fuera va a generar eventualmente de decir, oye, necesito una actriz que haga tal cosa, puedes trabajar conmigo, o necesitamos grabar una escena, podemos utilizar el teatro porque es más grande, porque tiene un espacio mucho más amplio, un techo mucho más alto de lo que yo estoy ofreciendo. Entonces como que lo veo como una relación casi simbiótica entre ambos. Gracias, Constanza. Gracias, Felipe. Gracias, Constanza, por su respuesta. Bien, vamos a cerrar entonces ahora con la ronda de comentarios finales de parte de la comisión. Diego. No, mira, simplemente felicitar a Constanza. Creo que es uno de esos proyectos de título que es como redondito, ¿no? Se nota que hay trabajo, se nota que hay interés, ¿no? Hay una pasión detrás que me la explicaba Felipe antes, que está involucrado en tu propia vida, ¿no? Son tus intereses los que están ahí manifestados en este proyecto. Y se nota, ¿no? Se nota que hay todo un trabajo de pasión, ¿no? Desde el logo que le pones, desarrollas, ¿no? De la cineteca, la manera de presentar las láminas, hay una cosa de sensibilidad en cómo tú propones los colores, qué sé yo, las fuentes que utilizas, etc. Además es interesante lo que mencionabas ahora recién a raíz de la pregunta de Felipe, de esta relación con el teatro, ¿no? De pensar, ¿no? una manzana o completar una manzana, ¿no? Pensando en sumar este programa al programa del teatro. Y además lo que decía Gino, ¿no? Esta idea del cruce de manzana que es muy interesante y la posibilidad de tener acceso por las distintas calles, ¿no? También habla acerca de de un programa pensado en un funcionamiento como un total, pero además como las partes, ¿no? De que si alguien va al media lado puede acceder por un lado, no necesariamente tiene que cruzar todo. Así que nada, simplemente felicitarte, Constanza, porque creo sinceramente que es uno de esos proyectos que dan gusto revisar, ¿no? Me parece que el trabajo con cariño, ¿no? Y con pasión da frutos, ¿no? Y además toda tu sensibilidad artística y tu capacidad eh, también se nota en el video, en las láminas y en esta presentación, incluso que hiciste en PowerPoint. Así que nada, simplemente felicitarte y felicitar, por supuesto, también a Felipe como profesor guía. Gracias, Diego. Continuamos con Gino. Sí, ahí se escucha, ¿no? Ya. A ver, mis comentarios son, sí, el tema es muy interesante y necesario para el contexto nuestro de Antofagasta y el norte en general. ¿Ya? Y está muy bien abordado de parte tuya. Me gustó esa línea de tiempo que haces, porque nosotros tenemos la costumbre de olvidarnos rápidamente de las cosas que han sucedido en un lapso de tiempo, bueno, casi de 100 años, ¿no? Que es un poco el timeline que tú haces ahí. Y varias de esas películas yo las he visto, las vi cuando era más niño, en fin, y me llamaron mucho la atención. Y claro, el cine chileno era, en ese tiempo, tenía un desarrollo muy, muy importante y sobre todo en el norte. Bueno, eso tú lo sabes mejor que yo. Entonces, claro, esa memoria es necesaria que tenga un lugar para que se exprese, para que se mantenga, ¿no? Y es un poco la tarea que tú te das en este proyecto, ¿no? De la cineteca.
cineteca. Y le añades lo otro que son un poco lo que tú misma dices, ¿no? Que lo que está pasando actualmente con todos los youtubers, con todo esto que está, con las nuevas tecnologías, el 5G que se viene y quizás después, quizás qué se va a inventar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estás como dándole cabida a la historia, pero por otro lado abriendo también las posibilidades de desarrollo más espontáneos. También en la línea de tiempo tú pones que en los últimos años han habido muchos cortos, ¿no? Que se suben a YouTube, que se comparten, o sea, se ha masificado eso. Y eso también tendría, según tu propuesta, un espacio ahí. Entonces eso me parece que es muy interesante, ¿ya? Desde el punto de vista del programa. Y como digo, muy necesario. Muy necesario, si no estas cosas se van perdiendo, ¿no? En fin. Lo segundo que quería decir es la propuesta urbana que haces tú, porque es una propuesta urbana en parte, yo diría, sí, sí. Cuando tú abres la posibilidad de atravesar la manzana, ya es una propuesta, digamos, tu proyecto es un proyecto de rehabilitación de una zona que está muy degradada. Eso es lo que quería comentar, que antes te tenía que decir esto. Muy degradado en el centro. O sea, toda esa parte de atrás está increíblemente degradado y todos lo conocemos. Y también sabemos cuáles son las imposibilidades o sea, ¿por qué no se ha desarrollado, no? No se han desarrollado proyectos interesantes en ese sector. Y son cuestiones asociadas con la normativa, los dueños de los terrenos, la imposibilidad de que el municipio invierta en terrenos privados, la especulación, un sinfín de cosas. Pero, y eso también explica por qué el proyecto del teatro municipal ha quedado un poco solitario, ¿no? Y tú bien lo dices, es un proyecto incompleto. Y nunca se ha sabido cómo completar la parte de atrás, porque yo no conocí el proyecto original, ¿no es cierto?, del edificio que nosotros conocemos, pero nunca supe si iban a proyectar algo atrás, ¿ya? Entonces tú lo que haces es completar eso de atrás, y me parece que la formalización también está muy correcta en ese sentido. Está equilibrada, armas las dos esquinas, armas este necesario corredor para separar de alguna manera el edificio antiguo con tu propuesta nueva. Yo encuentro que eso está muy bien, ¿ya? Como estrategia de rehabilitación urbana. Lo otro, me parece interesante también el uso de las energías que tú incorporas, sobre todo este cristal que absorbe, ¿no? Que se puede, no sé si me equivoco, pero que puede producir electricidad, ¿verdad? Que se puede almacenar y todo esto. Yo creo que es una cosa súper interesante que, claro, todos los proyectos de aquí a futuro deberán de incorporar con la energía solar que tenemos nosotros, una cosa casi obligatoria, ¿no? Y yo encuentro que eso también está... bueno, y esto de la fachada también, que se ventile y todas estas estrategias bioclimáticas, me parece que están bien interesantes, y qué bueno que las hayas incorporado a tu proyecto, ¿no? Esto que decías tú, que si se corta la luz, que es una cosa muy frecuente en nuestro contexto. Bueno, en algún momento ya no va a ocurrir eso, porque cada edificio va a ser autosustentable en ese sentido, energéticamente hablando, ¿no? Claro, y lo peor que puede pasar es que se corte la luz cuando tú estás viendo una película. A mí me pasó miles de veces. Entonces, claro, sí, tiene sentido por todos lados. Así que eso también, eso me lo encuentro bastante interesante, y qué bueno que esté en tu propuesta. Después, yo creo que la pregunta que yo te hice está, sí, tu proyecto da cabida a que se junte la gente en la noche y vea cine al abierto, que se dice acá, ¿no? Al aire libre. Lo que pasa es que en tus planos no está como muy indicado eso. Yo veo que porque yo me explicaba, y ahora me explico, ¿por qué pusiste los árboles como pegados al muro, ¿no? Donde están las gradas.
Y es justamente para que no te tape la visual, porque tú te vas a sentar ahí y tienes la proyección allá. Entonces, claro, ahí hay que imaginarse un poco, quizá ahí faltó un croquis o algo para que darle más fuerza a, a eso de estar en el abierto, también estar viendo una película, con todos estos problemas que tenemos, como te decía, y dicen que a futuro se podrían repetirse estos problemas, ¿no? Estas pandemias mundiales a las que estamos siendo sometidos. Entonces, tu proyecto en ese sentido tiene como estas dos posibilidades. Yo creo que ahí no habría ningún problema, ¿no? Se va a adaptar a la situación futura, ¿ya? Solamente, bueno, eso en términos generales. Mira, solo un asunto que, pero yo creo que es súper de menor, em, una observación, pero muy, muy, muy pequeña, que tiene que ver con, pero esto es una cosa técnica, que después tú como arquitecta vas a tener que pelearlo ahí con el asesor urbanista, qué sé yo. Tu proyecto sigue en la línea de por calle Sucre, ¿no es cierto? Se alinea, yo veo, pero quizás me equivoqué, porque lo traté de ver en algunas de tu planimetría, deja como muy poca vereda, ¿ya? No sé cuánto de vereda, 2,50 metros será, no sé qué, o sea, fuiste como muy tacaña, por así decirlo, con ese espacio, con esa vereda, ¿ya? Ujú. Uno al tener la oportunidad de resolver eso, que actualmente es así, uno pasa y hay un muro que ya se cae, hay una vereda pequeña, ¿ya? Entonces dan ganas, oye, cuando eche abajo este muro voy a hacer una buena vereda y con un buen edificio, ¿entiendes? Entonces yo creo que ahí hay una relación que uno tiene que manejar en el sentido de que te dan la oportunidad de replantear esa línea, ¿ya? Y uno tiene que ponerse, ahora, esto, te digo, es súper secundario, porque cuando tú haces el corredor que va por dentro de tu proyecto, listo, se soluciona ese problema, ¿ya? Pero lo digo en el caso de que no hicieras ese corredor, lógicamente que el frente adquiere también más protagonismo, ¿ya? Entonces te lo digo como en el futuro seguramente te va a tocar redefinir las líneas con proyectos nuevos, entonces ahí tienes que ponerte en la calle y ver el espacio público. Sí, en realidad aquí me parece que necesitamos un poco más de espacio, o sea, ser un poco más generosa con el espacio público, ¿ya? Eso es lo único la única observación, como te digo, pero es muy, muy lateral, no tiene que ver con tu proyecto en sí, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad que tiene uno a veces de, a través de proyectos nuevos, de rehabilitación de zonas céntricas, como el caso de Antofagasta, de repensar la posibilidad de ensanchar eso. Te lo digo porque en Antofagasta han ocurrido dos casos que yo me recuerdo, que tuvieron esa posibilidad y no lo hicieron. Uno fue el proyecto del Jumbo, que está al frente del Estadio Regional, ¿ya? Antiguamente ahí había la calle Gauss, incluso habían árboles. Y cuando se instala este edificio ahí, saca los árboles. Primero cortó todos los árboles. Y después deja unas veredas muy estrechas, porque tiene que resolver un problema más bien de vialidad, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde estuvo el arquitecto acá para que esta cosa hubiese quedado un paseo mucho más amplio, ¿no? Haber recuperado los árboles, qué sé yo, ¿no? Y el otro ejemplo, que es el más grave, que yo siempre sufría con eso, es el que ahora están rediseñando al frente de la municipalidad, ¿no? Donde estaba ¿cómo se llama este edificio? El ex Cervecerías Unidas, que dejaron solo la fachada, ¿ya? Por el lado de la vía, ¿cómo se llama? La que va hacia el lado norte, la costanera norte, ¿no? Hay una pasada que mide 1 metro. Una vez yo fui con una wincha, la medí. Porque o pasaba yo con la bicicleta o venía la señora por el otro lado con los carros en las compras y ahí quedábamos atrapados. Y había más encima un semáforo. Entonces, ¿cómo lo haces en 80 centímetros? ¿Ya? Es la parte más estrangulada de Antofagasta. Y uno queda mirando el edificio y dice, ¿por qué el arquitecto no se echó un poco más allá y fue más generoso con la calle? ¿Ya? Lo digo en esos términos súper de vivencia, porque a mí me gusta andar en bicicleta por la Castanera, pero cuando llegaba ahí yo tenía que cruzar los dedos, porque, claro, me podía encontrar con cualquier cosa.
No, eso en términos generales. Yo diría que está muy interesante tu proyecto, te felicito. Lograste un muy buen desarrollo del proyecto, el tema es muy interesante, a mí me interesa mucho el cine también, así que me tocaste ahí la parte un poco sensible, ¿no? De ver que todo lo que tú decías tienes toda la razón, o sea, no hay un espacio, cuando partes tú con tu, toda la razón, no hay un espacio donde uno vaya a ver, se encuentre con gente, haya un centro que esté recopilando todos estos asuntos que están como en la memoria, que se están como perdiendo, qué sé yo, dónde estarán esos antiguos, esas antiguas películas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada, decirte que está muy bien, te felicito, y eso. Gracias por presentarnos tu proyecto. Gracias, Gino, por tu comentario. Vamos con Felipe para sus Bueno, comentarios Constanza, finales. gracias, Valesca. Sí, la verdad es súper grato, súper gratificante ver los resultados que obtuvo Constanza. El hecho de ser partícipe, ¿cierto?, de todo su proceso y ver finalmente el crecimiento de ella como estudiante y ya como arquitecta, ya, eh, es súper enriquecedor. Creo que es un proyecto bastante sensible, sensible en muchos aspectos, ya, sobre todo en el aspecto identitario, ya, el hecho de asumir la problemática eh, real, local, ya, de darle cabida y solución a ello. Uno siente en el desarrollo del proyecto, en tu presentación, que es un proyecto vivo, ya, o sea, uno lo puede vivir, ya, uno como que lo palpa, casi como que lo visualiza ahí construido. Y ahí me quiero detener un poco, esa misma sensibilidad tú la tienes que tener como arquitecto frente a diversidad de problemáticas que te van a surgir, ¿ya? Tenemos que jugar ese rol, ¿cierto? De ponernos en los zapatos de quiénes son los usuarios y esa sensibilidad es la que te pido que tengas siempre para cada uno del desarrollo de tus proyectos, ¿ya? En este caso, el interés es evidente, un interés personal, un dominio, en cuanto a todo lo que son los requerimientos técnicos y programáticos, ¿ya? Pero te dejo esa invitación abierta, porque ahí hay una metodología que está detrás, que finalmente eso es tuyo, ¿ya? Y tiene que seguir en formación. Eh, por otro lado, también es súper enriquecedor ver este resultado como tal, en donde, como te comentaba, es un proyecto que uno lo visualiza y entrega muchas cosas, o sea, entrega una calidad programática de espacios que no existen, ya que estamos al debe en el ámbito siempre cultural, sobre todo en Antofagasta, que cada vez está en crecimiento. De hecho, tenemos la carrera ahora de teatro, incluso ahí en la Universidad de Antofagasta, etcétera. Va a salir toda una camada nueva de artistas ya que tenemos que darle cabida. Por otro lado, también tiene esta sensibilidad urbana, ¿cierto? Es un proyecto que, como te decía, que es muy particular, es como una incisión dentro de este casco histórico que finalmente termina rehabilitándolo. Y que entrega esa calidad de espacio público y que justamente, como te decía, uno lo visualiza, o sea, ahora en pandemia, qué rico sería poder reunirse al exterior y poder ver una película en esa calidad de espacio público. Y por otro lado también es un edificio vitrina, ya es un edificio que se abre a la ciudad y que también que se expone, ya que se expone no solo en su orden interior, sino que se expone también con esta, vamos a decir, con esta fachada LED, ¿cierto? Que uno también visualiza ahí, bueno, que puedan distintos artistas hacer sus previews de películas, etcétera. Entonces, como que, insisto, es enriquecedor ver una propuesta así de potente, una propuesta que uno puede visualizar ya en funcionamiento. Así que nada más que felicitarte
y un gusto haber llegado a estos resultados y guiarte en el camino, Constanza. Ya, no tengo nada más que decir. Bien, muchas gracias Felipe y Gino y Diego por sus preguntas y comentarios. También se De le nada. agradece a Constanza por su presentación y sus respuestas. Bien, ahora vamos a hacer cierre de esta primera etapa de sesión donde la comisión va a iniciar la redacción del acto oficial con los comentarios y la calificación y la evaluación de tu examen, Constanza. Por lo tanto, le pedimos a Constanza y a sus invitados que se retiren de la sala para poder iniciar. Gracias, Constanza. Hola. Hola a todos, entonces bienvenidos a la segunda etapa de la sesión del examen de título de Constanza Vilches. Dejamos invitados bueno, ahí está ingresando alguien más a la sesión, invitado de Constanza, los vamos a hacer pasar. Muy bien, invitamos a quienes quieran encender sus cámaras como invitados para escuchar ahora el acta oficial redactado por la comisión que habla sobre la evaluación de tu proyecto de título, Constanza. ¿Ok? Sí. Bien, bienvenido Fabián. Bien, entonces Felipe, quien es tu tutor, va a hacer la lectura del acto oficial. ¿Ok, Felipe? Oh, ok. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok, vamos con el acta de evaluación. En Antofagasta, a 3 días del mes de junio del 2021, en sesión solemne, reunidos los miembros de la comisión de examinación nominada por la Escuela de Arquitectura y atendiendo a los antecedentes presentados por la titulando Constanza Vilches Gaete, cuyo tema, Arquitectura y redes culturales y proyecto arquitectónico, consolidación cultural en el barrio histórico de Antofagasta, Cineteca Regional y Media Lab, región de Antofagasta, la comisión acordó los siguientes comentarios y calificación que se indican. 1. En relación con el dominio de fundamentación del proyecto arquitectónico, la comisión valora: se reconoce el interés del tema como problemática pertinente e intenciones de resolver una cineteca como programa arquitectónico reflexionado con una sensibilidad ad hoc a la realidad local, reconociendo las potencialidades de la actividad audiovisual de la región y poniendo en evidencia el interés de proponer un espacio especializado que potencie el desarrollo de dicha actividad cultural en Antofagasta presente y futura. Se valora el estudio de antecedente levantamiento de las condiciones reales de contexto y sus preexistencias, reconociendo las particularidades específicas del centro histórico en la ciudad de Antofagasta, lo que conlleva a proponer un proyecto sensible como espacio de recreación, invitando al reencuentro de un espacio público generoso de convivencia social y sentido cultural. Se reconoce el desarrollo y puesta en valor de los antecedentes históricos, rol del cine y las artes visuales, donde aparecen las particularidades identitarias de la región. 2. En relación con el dominio de diseño del proyecto arquitectónico, la comisión destaca el cómo se propone una solución adecuada como estrategia de rehabilitación urbana dentro del área histórica fundacional de Antofagasta, respondiendo a la problemática de una manzana que se ha mantenido muy degradada a lo largo de los años en la ciudad. Se valora la posibilidad de abrir la ciudad con las operatorias evidentes de seccionar la manzana para consolidar dentro de la zona histórica un espacio de recreación, invitando al reencuentro de un espacio público generoso de convivencia social y sentido cultural. Respecto al orden, forma y programa, se reconoce la incorporación del teatro municipal como preexistencia, revitalizándola con el programa sugerido.
La correcta incorporación de estrategias y operatorias arquitectónicas que dan cuenta de los elementos del contexto próximo y cómo se reinterpretan a favor de consolidar un lenguaje propio y de carácter contemporáneo. Valora la conceptualización estructural que da origen a la formalización del proyecto e integra la conexión entre los elementos y sus partes, bajo el interés de proponer una modularidad y adaptabilidad del proyecto frente a espacios especializados, que además integra consideraciones de sustentabilidad en valor y beneficio de proporcionar confort lumínico a los espacios y recintos. 3. En relación con el dominio de materialización de proyecto arquitectónico, la Comisión destaca la utilización de criterios medioambientales activos y pasivos incorporados en la propuesta, considerando, por ejemplo, la ventilación de fachada, el uso de los cristales captadores de energía, filtros que permiten la autosuficiencia energética. La incorporación de un sistema autoportante y una grilla estructural que facilita la creación de espacios flexibles que permite salvar mayores distancias en pro de las actividades propuestas en el programa arquitectónico. La materialización mediante un lenguaje de fachada con incorporación de tecnología LED que facilita el reconocimiento del carácter programático de la propuesta. Finalmente, se reconoce la sensibilidad con que se aborda el tema y proyecto arquitectónico, destacando el interés personal de consolidar un lugar dentro de la ciudad que se complementa con las preexistencias, abordado dentro de un sistema de redes culturales y la creación de un paisaje urbano, continuo y expandible. Se valora el interés y catastro histórico en el ámbito audiovisual local, reconociendo y poniendo en evidencia las potencialidades de dicha actividad en la región. Finalmente, la Comisión valora el interés por parte de la titulando en abordar una respuesta contemporánea de desarrollo cultural latente y en crecimiento, considerando incluso la adaptación de la propuesta frente a las adversidades sanitarias actuales. Asimismo, destacar la sensibilidad en su propuesta de resolución gráfica y de representación de proyecto. En atención a estos comentarios, la Comisión acuerda aprobar por unanimidad el examen con nota 7.0. Felicitaciones. Felicitaciones, Constanza, que te vaya muy bien.